Canta con nosotros. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. Tuve tiempo de decir. Tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de la sombra. Jesús me acompaña. Conmigo a los hermanos. Jesús me acompaña. Con su palabra. Jesús me acompaña. Hasta el final. Cuando estaba engañado. Cuando estaba engañado. Vivía desanimado. Vivía desanimado. Me tomaste de la mano. Me tomaste de la mano. Me pusiste a tu lado. Me pusiste a tu lado. En el valle de la sombra. Jesús me acompaña. Cuando digo a los hermanos.
las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico sus palabras, hasta el final. Jesús, Jesús, yo llevo a ti, por morir así por mí. No tuve tiempo de decir, gracias por amarme a mí. En el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico sus palabras, hasta el final. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero dar gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Sigue con nosotros. Buenos días, queridos hermanos, hermanas y amigos que esta mañana nos acompañan. Es un gran privilegio, un placer para mi esposo y para mí poder darles la más cordial bienvenida a este servicio virtual. Este día es un gran día en el cual recibiremos un gran mensaje de parte de Dios por medio de su palabra. Les pido por favor que me puedan acompañar en una escritura. Se encuentra en Primera de Pedro 1, versículos 5 y 6, versión Dios habla hoy. Dice así: por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Así es, hermanos. Estas escrituras nos hacen reflexionar acerca si hemos vivido durante este tiempo con esa alegría que nos pide Dios que tengamos, sabiendo que vamos a esperar una salvación a pesar de las pruebas que hemos tenido. Han sido un año y medio muy difícil para todos, algunos con enfermedades, otros con cuestiones económicas, otros se quedaron sin trabajo, o bien algunos sufrimos pérdidas de familiares
que ya no están con nosotros. Todo esto, hermanos, son pruebas que nos ha puesto Dios. Son pruebas muy duras muchas veces, pero nuestra fe es lo que nos debe mantener siempre alegres, firmes, contentos, porque sabemos que Dios nuestro Señor nos va a dar nuestra salvación. Les pido que me acompañen, hermanos, a una oración para nuestro servicio. Padre mío, Señor nuestro, gracias, Padre. Gracias te doy nuevamente, Señor, por este día en el cual nos permitiste abrir nuestros ojos, y que en este momento te pido, Señor, que nos permitas abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, comprenderla, y así, Señor, por medio de nuestro ministro Jorge Barrientos, escucharte, Señor. Te pido, Padre, que estés en control de todo, de los medios electrónicos, de todos nuestros hermanos que no se hayan podido conectar y que estén en ese proceso. Por favor, Señor, quédate en control de todo, y todo esto te lo doy y te lo pido en nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. En mi aposento me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor.
Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Gracias por conectarte. Muy buenos días, hermano. Quiero compartir contigo esta mañana el mensaje de la Santa Cena. Para poder conmemorar la muerte de Jesús, habría que recordar justo el momento de mayor sufrimiento en aquel Vía Crucis que pasó nuestro Señor Jesucristo, desde el maltrato físico que sufrió horas antes de ser crucificado hasta la misma muerte en aquel cerro denominado el Gólgota. Pero hay un pasaje intermedio que quiero resaltar contigo esta mañana y que tiene que ver con un personaje y un pasaje bíblico que nos haga reflexionar acerca de la importancia de la cruz de Jesús. Acompáñame a la escritura que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Dice lo siguiente: un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por ahí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Déjame explicarte un poco acerca del contexto de esta escritura. Vamos a ocupar un poquito nuestra imaginación y vamos a situarnos en qué es lo que estaba pasando en ese momento. Este personaje llamado Simón, de una provincia cercana al norte de África, en donde además abundaban pues muchos judíos en aquella época, iba llegando del campo, dice esta escritura, ¿no? Habrá que recordar que estaba a un día de celebrarse la Pascua y que por lo tanto pues ellos regresaban del campo seguramente a hacer algunos preparativos a la ciudad de Jerusalén para conmemorar esta celebración denominada la Pascua para los judíos. Así que pues bueno, en este momento se encuentran con un tumulto, alguna serie de situaciones en donde la gente exasperada, maltratando tal vez a tres hombres que pues él, para empezar, pues no conoce, no sabe de ellos. Sin embargo, supongo que le llama la atención uno de ellos, simplemente por el maltrato que había sufrido, a diferencia de los otros dos, además de que su singularidad en la vestimenta de color rojo, una corona de espinas, ¿no? Pues yo creo que le llamó la atención. Tal vez en ese momento pues investigó, preguntó a alguien que pasaba por ahí, bueno, ¿quién es él, no? ¿Quién es ese que han golpeado tanto, ¿no? Y yo creo que pues en ese momento también después de tanto maltrato físico horas antes, pues Jesús pues no pudo más, ¿no? Y bueno, pues agotado de tanto maltrato físico, seguramente la cruz ya no podía cargarle. Entonces dice la escritura que unos soldados romanos pues lo obligaron a cargar con esta cruz, ¿no? Y me imagino un poquito el hecho de tantas dudas que pudo haber tenido Simón en ese momento de, bueno, pues, porque yo, pues no se vayan a confundir y me vayan a crucificar a mí también, durante el trayecto me van a ir golpeando, apedreando, maltratando, no lo sé, ¿no? Entonces, quiero entender un poco su situación y pues era muy lógico que tal vez opusiera cierta resistencia. Sin embargo, pues los soldados lo obligaron a cargar con esta cruz, ¿no? Al hacerlo, experimentó, yo creo que la situación más importante de su vida. Pues para empezar, tuvo acceso directamente a la sangre de Jesús, ¿no? Como hemos visto en otras predicaciones, santas cenas, etc., la sangre de Jesús significa lo más preciado que tenemos como cristianos, ¿no? De un valor incalculable que Jesús expuso y dio para el perdón de cada uno de sus pecados. Entonces, este hombre al tener acceso directo físicamente, porque seguramente al cargar la cruz
tuvo o se impregnó de esa sangre que ya de por sí venía en la cruz en donde sería crucificado, y además al acercarse Jesús para poder apoyarse en él, pues seguramente pues se impregnó de esa sangre, ¿no? Entonces imagínense ese momento, ¿no? Tan impactante para él. Por otro lado, lo lleva cuesta arriba hacia el Gólgota, en donde será crucificado Jesús, pero en ningún momento le dice nada, ¿no? Al menos no hay registro de que le diga nada, pero seguramente con una sola mirada, hermanos, a él le transmitió la paz suficiente, le esclareció todas sus dudas, le quitó todos sus miedos, porque a través de una sola mirada seguramente Jesús pudo darle lo que necesitaba a Simón para que pudiera cumplir con la orden de los romanos. Ahora, pareciera fácil todo este trayecto en donde Simón ayudó a Jesús, porque de hecho es el único versículo en donde aparece este personaje, Simón de Cirene, pero seguramente pasaron varios minutos hasta que llegaron al lugar donde tenía que dejarlo, ¿no? Una cuestión que no es bíblica, pero que leí como una leyenda, es que al momento de que llegaron al Gólgota y tuvieron que separarse, ¿no? Entregar la cruz Simón y separarse Jesús de él no quería ya Simón separarse de él, ¿no? Tuvieron incluso de que quitárselo, ¿no? Arrancarle a Jesús de sus brazos para dejarlo ir, ¿no? Ese es el poder de Jesús. Cuando tú estás cerca de Él, no quieres separarte de Él. Te es difícil separarte de Él. Cuando tú estás cerca de la cruz, cuando experimentas esa sangre en tu vida, es difícil que tú puedas dejar de valorarla. Por eso es que a través de su muerte, hermanos, y todo lo que ya sabemos, que Él murió por nuestros pecados, nos dio una vida eterna a través de eso, y nos limpió completamente a través de su sangre. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita que tomemos el jugo y el pan, para conmemorar y festejar, más allá de lamentarnos o de que es una muerte, sino de festejar que a través de ese gesto pues tuvo a bien pues quitarnos toda esa carga, ¿no? Porque Él llevó esa cruz, y lo que simboliza Simón de Cirene a través de este gesto que tuvo de poderlo ayudar en la cruz simboliza nuestra vida con Jesús, ¿no? Es el poder caminar al lado de Él, ¿no? ¿Cómo se debe sentido después de esto? Yo creo que su vida no volvió a ser la misma de Simón de Cirene, incluso ni la de sus hijos. Después Pablo lo comenta, manda a saludar en la carta a los romanos a uno de sus hijos, a Rufo, ¿no? Y bueno, entonces quiere decir que el impacto fue tal que no solamente él seguramente se convirtió al cristianismo, sino pues el resto de su familia también, ¿no? Entonces es algo muy impactante. Es un solo versículo, un solo pasaje que pareciera simple, pero que transformó la vida de un hombre, así como ha transformado la vida de cada uno de nosotros esa cruz y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección pues nos dio vida eterna. Muchas gracias, hermanos, y vamos a orar para poner el jugo y el pan de nuestra Santa Cena en manos de Dios. Muchas gracias. Bendito Padre Celestial, muy buenos días, Señor. Le rogamos tanto, Padre, que usted tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, Señor, a reflexionar acerca de todo lo que pues Simón de Cirene, Señor, experimentó a su lado, ¿no? Físicamente él tuvo la oportunidad de estar junto a usted, de tener acceso a esa sangre preciosa, Señor, y bueno, pareciera fácil o sencillo, pero queremos, Señor, realmente resaltar el valor que tiene esa sangre para nosotros, Señor. Realmente a través de este jugo y este pan, pues queremos conmemorar, celebrar nuevamente aquel acontecimiento en donde usted murió en aquella cruz, pero con un objetivo: de salvarnos, de darnos vida eterna, de perdonar nuestros pecados. Y bueno, pues ahora es responsabilidad de nosotros, Señor, seguir
junto a usted en este andar, en este caminar, así como lo hizo Simón en todo este trayecto en el Vía Crucis, pues nosotros también queremos estar junto a usted, Señor, y ayudarle, Padre, a cargar con esta cruz que también pues es parte de mis pecados, de los pecados de toda la humanidad, Señor, y usted cargó justamente con todo eso. Le agradecemos tanto, y es en el nombre del Señor Jesucristo que celebramos y le pedimos todo. Amén. Gracias. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver, mi corazón
volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Si tú estás conmigo, súbete a trabajar, levántate a trabajar. Si tú estás oscuro, salte a iluminar, levántate a trabajar. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Oh, extranjero y esclavo también, prepara un camino al Rey. No tenemos tiempo que perder, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Si tú estás conmigo, súbete a saltar, levántate a trabajar. Si tú estás oscuro, salte a iluminar, levántate a trabajar. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Oh, extranjero y esclavo también, prepara un camino al Rey. No tenemos tiempo que perder, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Prepara un camino al Rey, prepara un camino al Rey. Hola, muy buen día. Es un gusto estar el día de hoy contigo. Muchas gracias, primero que nada, a todos los que hacen posible esta transmisión. Y muchas gracias a los que nos escuchan. Gracias a los amigos que nos acompañan y a los miembros de la iglesia. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Y hoy vamos a estudiar y buscar aprender y buscar aplicar y practicar en nuestra vida de una historia muy impactante de la Biblia, que es la historia del camino de Emaús. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Hay muchas lecciones importantes. Me gustaría que si tú descubres más a lo largo de la historia, las puedas poner en tu corazón, pero estas son las que esta mañana yo quisiera compartirte. La primera de ellas es que la vida tiene momentos difíciles de desesperanza, incluso si eres seguidor de Jesús. También de las lecciones que nos enseña esta historia es que muchas veces el desánimo no nos deja ver a Dios. Otra lección importante es que cuando no vemos a Dios, la Biblia es quien nos puede abrir la mente y el corazón. Otra lección importante de esta historia es que Jesús está contigo, incluso en momentos difíciles o sobre todo en momentos difíciles. Otra lección importante es que el amor nos quita la duda y el temor. Entonces, como te darás cuenta, son cosas que si atesoramos y practicamos nos pueden ayudar muchísimo en este viaje que es la vida. Vamos a empezar leyendo el Evangelio de Lucas. Y esta es una de las partes más tristes de la Biblia. Quiero que escuches, por favor, son los últimos momentos de la vida de Jesús. Dice la Biblia: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo: de veras, este hombre era inocente.
toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí mirando. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea fueron y vieron el sepulcro y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. Bueno, esto que acabamos de leer son los últimos instantes de la vida de Jesús, de acuerdo al Evangelio de Lucas. Y sin duda, Lucas describe que no solamente había dolor en las personas, sino parece que la naturaleza misma, varios fenómenos naturales, eran partícipes de esa tristeza y ese dolor. Algunos evangelios registran que tembló. Aquí habla de que la tierra se puso a oscuras, quedó en oscuridad, y que el corazón de muchas personas que estaban cerca de Jesús cuando murió fue impactado, como el de este capitán romano. Pero algo que dice la Biblia es que muchos de los seguidores de Jesús no estaban allí abajo, como Juan. Juan era el único que estaba allí cerca, allá abajo, al pie de la cruz, junto con su mamá, sino que la mayoría de los seguidores de Jesús estaban de lejos, por el temor, por el miedo, por el impacto que ocasionaba ver a Jesús morir. Ellos habían creído en Jesús, lo habían oído predicar, lo habían visto hacer milagros. Quiero que nos pongamos por un momento en los zapatos de estos hombres y de estas mujeres. Sentir su tristeza, su dolor, la desesperanza que llegaron a sentir cuando vieron que esa persona en quien creían fallecía, moría, y de una forma muy, muy triste. Dice la Biblia, esta parte la puedes leer ya con más detalle en casa, pero que después de que Jesús murió, solicitaron que les permitieran bajarlo de la cruz y ponerlo en un sepulcro, y así fue. Y dice que las mujeres y quienes habían estado cerca del cadáver de Jesús vieron cómo lo metieron al sepulcro, y estaba ya próximo el día de reposo, así que estos días se fueron a preparar esos ungüentos. ¿Pero qué siguió? Bueno, pasa el día de reposo, llega el domingo, el primer día de la semana, y las mujeres van inmediatamente, muy temprano, en cuanto salió el sol, a poner estos ungüentos, a visitar la tumba, el sepulcro de Jesús. Y fíjate qué fue lo que pasó. O sea, por el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Miren, amigos y hermanos, algo impactante de estos primeros instantes de este domingo de resurrección es que cuando llegaron las mujeres y vieron el sepulcro vacío, lo primero que pensaron no fue en lo que Jesús les había anticipado. Ellas no dijeron, ya, ahora recuerdo que Jesús había predicho esto. Jesús había dicho que esto iba a suceder. Acuérdense que Jesús nos dijo que iba a resucitar. La verdad es que no. Dice la Biblia que ellas no sabían qué pensar. Pero tuvieron que ser estos hombres, ángeles, según se dice, que quienes les recordaron esto. Les dijeron y les confirmaron que Jesús había resucitado. O sea, les dieron la noticia más importante del cristianismo, que Jesús no estaba en el sepulcro, que Jesús estaba vivo, que no lo buscaran en el sepulcro porque había resucitado. Imagínate qué noticia tan impactante. Entonces, ¿qué hicieron esas mujeres? Lo mismo que haríamos tú y yo si te dan una noticia increíble, es ir y contarla. Y eso fue lo que hicieron. Vamos a continuar leyendo. Van a contar esta historia y dice la Biblia: entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás.
Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las otras mujeres. Pero a los apóstoles, escucha esto, les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa admirado de lo que había sucedido. Fíjate lo que pasó. Estas mujeres tenían la noticia más impactante de la historia, que Jesús había resucitado, y la contaron tal cual. Ellas hicieron su trabajo. Pero fíjate lo que dice la Biblia del corazón de los discípulos. Dice que les pareció una locura. O sea, decidieron no creerles. También dice la Biblia que no querían creerles, se resistían a creer. Y, ¿saben? Nosotros estamos viendo esta historia, digamos que de adelante para atrás. Pero cuando tú estás metido en una situación así, en el que te sientes muy triste, muy lastimado, muy decepcionado, muchas veces te vuelves incrédulo porque no quieres sufrir otra decepción. Imagínate, y es un ejemplo muy, muy, muy fuerte, que a veces yo me he preguntado, que alguien te dijera que un ser querido tuyo que falleció está vivo y que te habla por teléfono o que está tocando y que está en la entrada de tu casa. O sea, tú no lo vas a creer. Vas a pensar que es una broma de mal gusto, que están jugando con tus sentimientos y que con eso no se juega. Y los discípulos se resistían a creer esto, que Jesús, al mismo que habían visto muerto en la cruz, había resucitado. No puede ser. No puede ser. No quiero creerlo. No lo creo. Sin embargo, dice la Biblia que Pedro quería verlo con sus propios ojos. Tal vez porque no creía en su totalidad en lo que le decían las mujeres. Así que fue corriendo. Ahí está una imagen muy, muy, muy ilustrativa, ¿no? De cómo Pedro corre a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a ver qué pasa. Dice, aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Fíjate qué ocurrió. Aquí está hablando de 2 seguidores de Jesús. No era alguno de los 12 discípulos o Pedro, sino que 2 de sus seguidores lo que hicieron es que se dieron cuenta de que en Jerusalén las cosas estaban muy, muy peligrosas. Ya había fallecido, ya habían asesinado al líder de este grupo que era Jesús. Y ellos, dentro de su dolor y su desesperación, decidieron salir. Y muchas veces nos pasa así, cuando recibimos una decepción, cuando algo nos decepciona, una persona, un grupo, incluso a veces hasta una iglesia, salimos de ahí y nos regresamos a nuestro pueblo, decimos así, podríamos decir, al lugar en donde nos podemos refugiar y nos salimos de ahí, a donde nos sentimos seguros. Estos hombres fueron a un pueblo llamado Emaús, que estaba, aquí dice la Biblia, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, más o menos 1 hora y media más o menos a pie. Y en el camino ellas iban expresando, desahogando su corazón. No sé si a veces cuando tú vas a un evento muy fuerte, lo primero que quieres hacer es compartir impresiones con otra persona. ¿Y qué pensaste de esto? ¿Y cómo te sentiste de esto otro? Esto iban haciendo estas personas. Iban tan absortos en esto que cuando se les acercó una persona, dice la Biblia que era Jesús, dice que algo, ¿no? La Biblia no dice exactamente qué es, pero no les permitía darse cuenta de que era Jesús el que estaba ahí, que cuando ellos iban caminando tristes y desanimados, Jesús estaba con ellos. Y muchas veces así nos pasa. Estamos tan enfocados en nuestros problemas, en nuestra tristeza y en nuestro dolor, que no nos damos cuenta que en ese camino de tristeza y de dolor, Jesús está a nuestro lado, porque algo no nos deja ver, no nos deja verlo. Algo nos impide darnos cuenta de que es Jesús el que está a nuestro lado. Vamos a continuar leyendo. Jesús les preguntó, fíjate, les dirigió la palabra, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado ahí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado?
Le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertad a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Fíjate, cómo cuando leemos este pasaje de la Biblia nos damos cuenta, oye, pues ya Jesús había dicho, hay otras partes en el Evangelio donde había anunciado esto. Jesús se los había dicho, el ángel se los dijo, las mujeres se los dijeron, pero ellos seguían sin comprenderlo. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús les dijo? Esto es muy impactante en esta historia. Fíjate lo que les dijo Jesús. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Esta es la parte más importante de la historia. Escucha, por favor. Estos hombres le cuentan, le abren su corazón a Jesús, le dicen que estás tristes, y Jesús lo que hace es que los reprende. Les dice, qué faltos de comprensión son ustedes. Y fíjate lo que les dice, qué lentos son para creer todo lo que dijeron los profetas. O sea, lo primero que Jesús les hace es que, pues les hace un llamado de atención, nos hace un llamado de atención. Dice, oye, qué lento eres para creer, te estás tardando mucho, te falta comprensión. Y luego dice la Biblia que Jesús empezó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras. En aquel entonces, por supuesto que no había Biblias como las conocemos, pero las Escrituras, la Biblia que Jesús leyó y que enseñó a sus apóstoles, se refería al Antiguo Testamento. Entonces empezó hablándoles del Génesis y el Éxodo, y Levítico y Deuteronomio, y los profetas, e Isaías, Jeremías, y todas las Escrituras que hablan de él. Y les explicó, dice que comenzó, que él tuvo la paciencia. Y saben, amigos y hermanos, muchas veces, cuando no podemos ver, cuando nos cuesta trabajo ver bendición, cuando nos cuesta trabajo ver a Jesús, cuando nos cuesta trabajo ver a Dios, yo te animo a que vengamos a este pasaje. Y que al igual que Jesús hizo con estos dos creyentes, lo haga con nosotros. Que pidamos que a través de las Escrituras Él nos ayude a comprender lo poderoso y grande de su amor. Algo importante también de este pasaje es como Jesús hace como que se va, ¿no? Dice, bueno, yo ya me voy, ya es medio tarde. Y estos hombres lo invitan a quedarse. Algo que es muy importante es esta disposición también de que tú, de manera personal, invites a Jesús a tu vida. A veces, y esa es una triste realidad, hay personas que no se acercan muchas veces a Dios porque consideran que la iglesia es un impedimento, y eso es muy triste. La realidad es que yo te invito, amigo, si no eres creyente, si no asistes de manera regular a una iglesia, pidas ayuda, pídele a un amigo, al amigo que te invitó tal vez a ver este video, o sientas en la página de Facebook de la Iglesia de Cristo en México, de la región Aragón, puedas ahí escribir y mensajearte para pedir ayuda, y alguien pueda acercarse contigo y explicarte las Escrituras. Pero sobre todo, que tú te determines a invitar a Jesús a tu vida. Que como estos hombres le dijeron, quédate con nosotros, tú le digas a Jesús, Jesús, quédate conmigo, quédate por favor. Y Jesús no rechazó la invitación, como no va a rechazar la invitación que tú le hagas a quedarse contigo. Vamos a continuar leyendo. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos
y reconocieron a Jesús, pero él desapareció y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron, de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Fíjate nada más. Aquí hay una parte también que a mí me deja pues intrigado. Dice que se sentaron y que a pesar de que Jesús ya les había explicado las Escrituras, ellos todavía no tenían al 100% la idea de que esta persona era Jesús. Pero dice que en un momento específico, fíjate qué momento, cuando partió el pan. Nosotros los creyentes, los cristianos, solemos de manera periódica partir el pan. Pero dice que en ese momento ellos les cayó el 20, como si se les cayera un velo de los ojos y se dieron cuenta que era Jesús, y que justamente cuando ellos ya cayeron en cuenta de eso, cuando su mente, su corazón y su ser creyó que él era Jesús, en ese momento desapareció. Como si ya no considerara necesario quedarse más tiempo. Como si la razón por la que él estuvo con ellos ya se hubiera cumplido. Dice que el impacto, la conversión de ellos fue tan impactante que dijeron, necesitamos regresarnos y decirles que esto es verdad. Y dice la Biblia que no esperaron al otro día, que allí, aunque ya era tarde, agarraron sus cosas y se regresaron a Jerusalén y le volvieron a contar. Dice, sin esperar más se pusieron en camino, donde encontraron a los 11 apóstoles. Y les dijeron, de veras ha resucitado el Señor. Fíjate que cuando nosotros, los creyentes actuales, creemos por fe. Y la fe es algo que no siempre puedes ver. Pero imagínate qué privilegio tan grande para esta generación de creyentes que no tenían opción. Ellos vieron a Jesús. De hecho, hay otra historia, que es la de Tomás, en donde Jesús se les aparece y Tomás les dice, o sea, estoy peor que estos hombres. Señor, si eres tú, a ver, quiero tocar tus heridas. Y no seas incrédulo, le dice Jesús, y va Tomás y le mete las manos, y entonces ya no tiene opción. O sea, ¿cómo puedes decir que no vas a creer? No tienes opción. Así era la fe de poderosa de estos hombres. Dice Jesús también, dichosos los que creen sin ver también. Entonces, estamos ahorita escuchando y presenciando y a través de la Escritura el momento en el que una persona, y que también puede ser tu historia, se le revela a Dios y su poder, y su vida cambia para siempre. Y aquí concluimos con estas lecciones importantes. Primero, fíjate cómo era el corazón de estos creyentes antes de que Jesús les fuera revelado, antes de que alguien les enseñara las Escrituras, antes de que pudieran reconocer a Jesús. El impacto que tuvo no solamente en sus vidas, sino en las vidas de otros. Uno, ya no escapaban de Jerusalén, se regresaron a Jerusalén. Fíjate, ya no escapamos de las dificultades, de las pruebas, sino que regresamos a ellas fortalecidos. Otro, ya no tenían los ojos cerrados, ya no tenían dudas. El testimonio de las mujeres, el testimonio incluso del ángel no fue suficiente para ellos. Tuvo que intervenir Jesús y las Escrituras para abrirle los ojos. Ellos ya estaban convencidos. Dos, ya no estaban desanimados. Tú ya no ves en ellos hombres temerosos o desanimados o tristes o desesperanza, o sin esperanza. Estaban llenos de fe, llenos de poder, llenos de amor. Y tres, ya no tenían dudas. Ya no tenían opción, y eso es algo que me impacta muchísimo de esta generación de creyentes. Pero ese poder podemos tener nosotros también en nuestra fe. Ya no tenían dudas. Entonces, yo te animo a que en casa también vuelvas a repasar esta historia. Es una historia corta, pero una historia increíble que estoy seguro puede cambiarte mucho. Quiero finalmente agradecer por tu tiempo. Si te gustó este mensaje, recomiéndalo. Recomienda esta clase también. Te deseo que todas estas enseñanzas hayan sido de bendición para ti y para tu vida. Muchas gracias y que tengas buen día.